Cada día recibimos mensajes de todo tipo. Los mejores son los que hablan de amor, los que dan paz, los que brindan consuelo, los que llenan de esperanza. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma. Esto está muy interesante porque eso sí casi no lo he contado a nadie y se los voy a compartir, o sea, lo voy a contar. Entonces, yo siendo muy pequeño, dormía y se me aparecía un ser, como lo que ahora le llaman, no sé si han visto esas imágenes de los Elohim, que son como seres pequeñitos, con cabeza de foquito y ojos almendrados. Sí. Y que tienen casi una naricita, como dos orificios y una línea chiquita de boca. O sea, parecidos a los grises. Parecidos a los grises, pero este brillaba en luz, tenía luz propia. Y aquí lo que recuerdo muy bien, que tenía su cabecita y su cuerpo casi era de una muñequita, del tamaño casi todo su cuerpo de la cabeza, ¿no? Entonces, pues, la mitad era la cabeza y la otra mitad su cuerpecito miniatura. Y flotaba como Gazú, el de los Picapiedra de la caricatura. Pero no traía casco ni nada, sino era como un foquito brillante. Pero yo como niño, claro que me daba miedo, porque de repente así, fuera dormido o despierto, lo veía, ¿no? Entonces yo empezaba a sentir su presencia y empezaba yo así a temblar en la cama y decía, es que aquí está. Y cuando abría los ojos, aquí estaba viéndome. ¿Ahí dormías tú solo? Sí, yo en la litera de abajo y mi hermano, y ya mis papás estaban en otros cuartos. Tus hermanos no había nada. Mi hermano Luis, el mayor, dormía en otro cuarto. Y mi hermano Fernando y yo en las literas. Entonces mi hermano dormía arriba y yo abajo. Pero pues mi hermano no se daba cuenta, ¿no? Entonces, y yo sudaba del miedo. Imagínate, cuando tienes pesadillas, sudas, ¿no? Dentro estás vaporeando ahí. Y yo decía, por favor, que se vaya, que no esté. Y abría los ojos y ahí estaba. Y así fue durante mucho tiempo. De repente lo veía yo aquí, o de repente lo veía acá más arriba, o de repente lo veía en la pared. Hasta que un día se salió del cuarto y lo podía ver, eso es lo increíble, que lo podía ver a través de la pared, o lo podía ver, había una ventanita en ese cuarto arriba que se abría así, y era de esas ventanas como corrugaditas, ¿no? Que no se veía la transparencia, pero, y aunque estuviera corrugada, lo podía yo ver a través de la ventana, que era algo que mi cabeza de niño no comprendía. ¿Qué edad tenía en ese tiempo? Es que no recuerdo, pero es la edad en cuanto ya caminas y apenas empiezas a hablar. Okay. No sé si era 4 años, por ahí. No, antes puede ser. 3, 4 años, por ahí, no recuerdo. Sí, porque mi mamá ya estaba embarazada de Oscar, entonces 3 años, por ahí, 3 años. Entonces a mí me daba mucho miedo. Entonces un día los fines de semana, pues había fiesta en casa de mi abuelita, y pues les gustaba el traguito y toda la música y la cosa. Entonces pues yo me ponía a jugar en la calle, era una como vecindad. Y una tarde de esas me salgo a la calle, al portón de la casa de mi abuelita, pues al lado estaban los cuartos, y había un camellón con palmeras. Entonces estaba yo así parado, y así bien consciente y bien despierto, veo al ser en la palmera. Y me estaba viendo así. Y no, pues entré en pánico. Sentí un escalofrío, así lo recuerdo muy bien, y entré corriendo y que le digo a mi papá, y como uno no de niño no se sabe expresar, y mucho menos con esas cosas, le digo a mi papá, hay un señor molestándome. Y mi papá le llama a mi tío Rafa, que era pues, un joven, hermano de mi mamá. Le dice, oye Rafa, ven, sí,
Dice, ve a ver qué señor está molestando a Lalo, ¿no? Y dijo, sí, yo ahorita salgo con él. Y ya salió conmigo al portón. Me dice, hijo, pues yo chiquito así, ya va hacia abajo él, ¿dónde está el señor que te está molestando? Y le señaló la palmera. Imagínense nada más. Entonces mi tío hace los ojos así. Y se mete. Yo ahí voy detrás de él. Y dice mi papá, ¿qué pasó? Dice, ya ves, Carlos, cómo son los niños, así de fantasiosos. Y yo dije, no, pues ya. No le creía. Sí, pues dije, no, pues ya ni modo. Pero volví a salir, ya nunca se volvió a presentar. Fue la última vez. Fue la última vez, yo creo, porque ha de haber dicho, bueno, pues si lo estoy asustando, ¿qué caso tiene? Okay. ¿No? Ahora sé que son seres del cosmos y que nos están ayudando, ¿no? Y de repente volteamos al cielo, y esto se los digo porque lo acabo de confirmar con mi papá. Porque yo le dije, oye, a ver, quítame la duda. Cuando fuimos por primera vez al terreno donde tú compraste tu primera casa, ¿había ovnis? Digo, ¿había un ovni? Y me dice mi papá, no, hijo, no había uno, había 6. Le dije, gracias, porque yo tenía la duda de si había sido una fantasía mía. Es un recuerdo vago que tenías. Sí, porque yo tenía ese recuerdo vago, pero pues bueno, nunca se me ha olvidado. Y entonces le digo, ¿eran 6? Me dijo, sí, hijo, eran 6. Y había 6 ovnis arriba de nosotros. Le digo, porque yo recuerdo que tú comentaste, eso no es un avión. Y tampoco puede ser un helicóptero no se mueve tan rápido. Y le dije a mi papá, y yo te pregunté, ¿qué es? Y dijo mi papá, son ovnis. Y los estábamos viendo arriba. ¿Y ellos a ustedes? Sí. ¿Qué tan lejos estaban? O sea, si tuvieras que calcular más o menos, vos ya no te acuerdas. Pues tan lejos como puede estar un helicóptero, ¿no? No sé, es que no, las alturas de eso, yo no soy piloto, ¿no? Pero me imagino... O sea, no eran luces, no lucecitas, eran objetos. No, eran discos, eso sí lo recuerdo muy bien, y negros. Bueno, se veían negros, oscuros, pero de repente se movían y se reflejaba el sol en ellos, se veía como metálico. Pero lo curioso es que todos volaban sincronizadamente, ¿no? Y bueno, nos los quedamos viendo y bueno, pues ya como estuvimos un rato ahí, dice mi papá, ya vámonos porque se va a hacer noche, entonces ya los dejamos de ver. Pero fíjense, esa es la segunda, y yo ahí que sería, que tenía ya como, no sé, tal vez un año más. Y ya de ahí, empecé a darme cuenta que yo recibía mensajes, y les voy a decir cómo, porque eso también no me lo han preguntado y nunca lo he dicho, pero lo voy a decir. De repente en mi mente, como esos videoclips que sacan donde ponen una música y salen muchas imágenes de acuerdo al ritmo de la música, bueno, pues eso me pasaba a mí en la mente en aquel tiempo, imagínate. Estamos hablando, yo nací en el 1960, o sea que en 1964, 65, y de ahí nunca paró eso. Y en mi mente se me proyectaban imágenes así de ta, 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 ta. Y entonces yo las veía y decía, ¿qué significa eso? Ahora ya sé, en ese tiempo no sabía yo interpretar. Pues me mostraban el futuro, de lo que iba a venir con el tiempo, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué veo esto? ¿Por qué veo estas imágenes? ¿Qué significan? ¿Qué quiere decir? Y veía tecnología, veía autos, veía edificios, y decía, pero pues todavía esto no existe, ¿qué va a pasar? ¿Por qué las veo? Y bueno, con el tiempo se iban confirmando esas imágenes, pero muchos años después. Y el doctor, me acuerdo que se sentó enfrente de mí y me dijo, mira que esta enfermedad, pues tú te vas, todos vamos a morir, ¿verdad? Pero tú más pronto. Así de frío. Entonces, y yo me le quedé viendo
Y hasta mi hermana dijo, doctor, pero, o sea, como, no, ella tiene que saber la realidad. Ella tiene que saber la realidad de que ella es adulta y no tiene por qué estar mintiendo yo, ni ocultando, ni... Claro. Más, necesito que tú me ayudes, me dijo, más bien necesito que tú ayudes a tu cuerpo a avanzar. Porque crees en Dios, en todo esto. Yo, pues sí, pero... Entonces bájate todos los santos, me dijo, porque ya depende de eso. La medicina te puede prolongar, pero tenemos casos donde pues puedes ir a terapia, todo eso, pero te vas a quedar paralítica y en algún momento ataca también es todo el sistema nervioso. Me explicó, me dijo, haz de cuenta que es como, son cablecitos, entonces ese cablecito ponlo como un animalito. Se lo va comiendo el plástico del cable y entonces va quedando sin el plástico. Sin la protección. Ajá, Okay. y se va haciendo así. Por eso tus manos van a comenzar o tu cuerpo va a dejar de moverse o se van a contraer o tu boca va a quedar así vas a quedar y también ataca los órganos. Puedes dejar de respirar, tu corazón, o sea, no. ¿Sientes que fue muy duro el doctor al darte esas palabras o le agradeces que te haya hablado así directamente? Sí. Hoy le agradezco porque yo pienso que si no, es hasta el día de hoy, y también te lo comenté a ti, que yo me quedo con lo que él me platicó de la enfermedad. Okay. Y hasta el día de hoy yo no he leído lo que es esclerosis múltiple ni Guillain-Barré, porque la mente es bien fuerte. Entonces yo siento que puedo ser hipocondriaca o algo así de provocar mis síntomas otra vez. Entonces, de hecho, yo estaba acostada, ella estaba dormida enfrente de mí y de repente yo siento como un calor, como una luz, un calor, y volteo y de reojo veo, en esta de mi cama, veo que entra una monjita. Casi siempre venían como de a 3 o de a 2. Y yo vi que traía algo, pero yo dije, me van a dar la comunión, pero era un sueño tan pesado que yo no, o sea, de esa vez que te tienes sueño, pero no tanto. Y yo vi que se paró aquí y me tocó y me decía, mi niña. Entonces yo volteé y nomás le sonreí y yo vi que mi hermana como que se quiso levantar y se volvió a acostar. O sea, mi hermana cada que llegaban a ponerme medicamento o algo, se levantaba y se sentaba y saludaba y así. No, yo vi que se volvió a acostar. Yo estaba acostada y vi que se volvió a acostar. Entonces yo dije, pues a dormir mi hermana. Y yo sentía que me tocaba y me decía cosas. Y yo, pero, y no me dio la comunión, solamente me decía, lo que me llamó la atención era que no estaba vestida como las otras monjitas. Ella traía rojo con beige, o sea, te lo digo ahorita, parece que lo estoy volviendo a vivir, y dijo, ya vas a estar bien, mañana vas a estar bien, tú vas a avanzar. Y yo, pero como que no, mi sueño era tan pesado que yo no, en eso, pero ahí sí sentía que me tocaba, porque cuando venía el doctor me tocaba, yo no sentía nada, yo sentía lo calientito y todo. Te estoy hablando como si ahorita lo siento como si fue mucho tiempo, pero yo sé que fueron segundos. Y de repente, pues ya me levanté en la mañana y ya mi hermana, oye, vinieron a darte la comunión. Y yo, sí, pero como que no sentí, no lo traeré aquí porque a veces no es que se me olvidara, sino no podía comer. Entonces, de repente dije, no, pues no. El rato yo fui progresando. Cuando ya vino ese día en la noche, al siguiente día en la noche vino un doctor, volvió a hacerme otra vez me picaba, y yo, ya siento, ya está sintiendo bien. Bueno. Y ya, bueno, pero ¿estás segura que yo sí? Y hasta yo me sacaba, no muy fuerte, pero me sacaba porque antes, en la planta del pie, él hacía esto, con palillos, y yo no sentía nada, y ahora yo ya me sacaba. Entonces me dijo, ¿tú estás avanzando? Dijo, bueno, no hacértela tan larga, a los 7 días yo salgo de ahí caminando lento, pero caminando. Entonces fui avanzando y recuerdo que veníamos y mi papá dijo, espérame, me sentaron como en una salita porque la entrada estaba donde pagas. Entonces dijo, espérame. Entonces yo dije, y le dije a mi hermana, oye, y dijo mi hermana, no, tengo que decirle que desde que fueron a hacerle una oración, mi hermana se puso bien, las monjitas. Y mi hermana fue y dijo, hermana, necesito hablar con una monjita que está así. Y recuerdo cuando nos metieron a un cuarto que estaba muy retirado, y ya nos dijo, ¿qué monjita? No, esa hora no, ese día, no, nadie fue de esas características, no, pero no, pues que, yo creo que fue en la madrugada, en la mañana, a la misa de 6, porque andaba vestida diferente, y en eso yo recuerdo perfectamente la otra monjita que se acercó y dijo, ¿cómo estaba vestida? Y ella le dijo, pues le dijimos así.
Se rió, dijo, ay, ¿sabes qué? Ve a su capilla. Dijo, te visito, y me dio escalofrío. Sentí la piel chinita. Me dijo, vea, no recuerdo su nombre, me dijo, ve con ella y lleva tu milagro porque tú te vas a salvar. Y así fue como, pues ya fuimos, y cuando la veo en la capilla, dije, pero ella murió en 1959. Uh-huh. Sí. Sí, ella pues, fue la primera vez que yo tuve como algo que yo sé que algo me ayudó, o sea, que a través de eso Dios me ayudó y todo eso. Entonces mi hermana y yo nos volteamos a ver y pues obviamente me solté, pues lloré y todo y dije gracias y lo tengo muy presente. Y el Sagrado Corazón para mí pues significa muchísimo. Para mí a partir de ahí el Sagrado Corazón, la imagen de Jesús en el Sagrado Corazón es a la que yo le debo toda mi vida. ¿En qué año ocurrió esto? Yo tenía 21 años, hoy tengo 38, como en el 2003. 2003. 2003. O sea, hacía como 44 años que la Madre Nati había fallecido. Ajá. Para las personas sí. Para las personas que están escuchando, un poquito darles el contexto de quién es la Madre Nati. Es una religión, de hecho es la primera santa canonizada en México. Ella nació el 8 de septiembre de 1868 en Zapotlanejo, México, en Zapotlanejo, Jalisco, de hecho, y falleció el 30 de julio del año 1959. Ella fue, mejor dicho, la fundadora de las hijas, la comunidad de las hijas del Sagrado Corazón. Principalmente, ella y su comunidad dedicaron su vida al cuidado de los enfermos, precisamente en ese hospital del Sagrado Corazón que está ubicado en la colonia Analco, que es una de las más antiguas de Guadalajara. Y sí, ella fue canonizada el día 21 de mayo del año 2000, fue el Papa Juan Pablo II el encargado de canonizarla. Esta Madre Nati, yo ya la conocía, ya había escuchado historias de ella, pero no había conocido en persona a alguien que se le hubiera parecido. Desde hace muchos años, en mi familia, visitamos el Hospital de Sagrado Corazón y hemos escuchado esas historias de que hay personas a quienes se les aparece la Madre Nati, y cuando se les aparece es que van a sanar. Y nada más quería darles un poquito el contexto de quién fue la Madre Nati. Así que, adelante, te seguimos escuchando. Sí, gracias. Y escuchar su historia otra vez me remueve como, no sé, por dentro. A los 12 años empecé a ver que podía haber otras personas que no eran personas. Entonces me empecé a dar cuenta que yo era la única persona que los podía ver, porque a veces preguntaba a las personas que estaban al lado mío, les decía, oye, ¿tú ves? O sea, les decía, mira, ¿quién está allá? Y me decían, nadie. Entonces yo veía perfectamente a las personas y ahí me empiezo a dar cuenta que ellos no podían ver lo que yo podía ver. Y entonces también empecé a tocar mucho a las personas porque yo quería ver pues si existían o no existían, o sea, si eran de verdad o no eran de verdad. Entonces, realmente así fue como me empecé a dar cuenta que yo podía ver pues diferentes cosas que la demás gente no podía ver. O sea, ha sido poco a poquito. O sea, prácticamente usted nació con este don. Sí. Pero dice que hasta como los 12 años se dio cuenta. Sí. Toda la vida he sido muy miedosa aparte. Se le iba a preguntar si alguna vez le ha dado miedo. No, me ha dado pánico, porque realmente el ver a las personas, o sea, te paraliza. Yo, cuando a mí me dicen, ay, no me da miedo, no, es que nunca has visto una persona, nunca has visto entonces a una ente o a un ser o algo, porque, ¿no? Hasta la cuando fecha. Miran, perdón que le interrumpa, cuando dice mirar a una persona, se refiere a espíritus desencarnados. Sí, a muertos, literal, muertos. Luego, es que poco a poco los empiezas a identificar. Lo primero que vi, o lo que empecé a ver, fueron muertos. O sea, veían muertos, pero tal cual como habían muerto. Por ejemplo, si se habían ahogado, los veía morados. Si se habían ahorcado, los veía... Me tocó eso una vez, que estaba yo en un desayuno, eso ya era un poquito más grande, y que volteo a ver a mi amiga de al lado y le vi a una persona y me hablaba la persona, y entonces yo así, pero pues a ella no la conocía, pero era tanta su insistencia
que ya volteé y le dije, ay, no sé, le dije, ¿tú tienes a alguien que se murió o eso? Y volteé y me dice, sí, mi hermano. Le dije, ay, no, vas a decir que estoy loca. Le dije, pero está aquí tu hermano al lado. Y se lo empecé a describir. Le dije, ay, se me hace bien chistoso. Le dije, porque trae la cara morada. Y luego volteé y me dice, no, pues es que se ahogó. Entonces, así fue como los empecé a ver cuando tenía 12, 13 años. O sea, realmente como ellos habían muerto. O sea, si se habían en accidentes. Entonces, eso todavía me dio más miedo. Porque realmente no es nada agradable ver a las personas como se fueron, sí, claro, o como están muertas. Entonces, sí, la verdad, sí me da miedo. Hasta la fecha me da miedo. Porque es alguien que pues no, o sea, me agarran diario desprevenida y es alguien que no está. Entonces volteas y dices, ay, cañón, ¿quién es? Y tú no puedes controlar esto. O sea, desaparecen y se aparecen. No es que... Sí, no. Tú no puedes bloquear, digamos, aparte, decir que hoy no quiero o nada de esto. No, fíjate que más bien nunca sé lo que es no ver. Toda la vida he visto. Ok. O sea, así nací y sí, así. Esa es tu normalidad. Esa es mi normalidad. O sea, si tú me preguntas, ay, ¿qué es no ver? Pues no, la verdad no sé. Oye, y hay gente que no le gusta decir que es un don porque a lo mejor no lo quería, ¿no? Hay gente que dice, no me gusta llamarlo don porque es algo que yo no lo elegí, pero sí una facultad. ¿Para ti es un don o es una facultad? Un don en el sentido de que pues me estoy cómoda con esto. No, yo creo que me acomoda don. Okay. Porque, pues bueno, lo he ido descubriendo poco a poco. No crea que ha sido fácil, no, porque por lo mismo fue entenderme. Primero entender que era diferente, porque, ay, mira, qué rarita ella. Pues la verdad, o sea, ¿quién puede ver cosas y eso? Entonces, durante muchísimo tiempo no dije nada, o sea, no decía nada. Ah, claro, la que sí sabía era mi mamá y mis hermanos y eso, y mi papá. Pero la demás gente, pues no sabía. Entonces, por ejemplo, también muy chica, como pero esa edad no me acuerdo, pero empecé a hacer viajes astrales. Entonces, yo veía mi cuerpo y entonces, y acá arriba. Y entonces iba al cuarto de mi papá, al cuarto de mis hermanos, aquí me salía todo, pero lo que me daba más miedo era, ahora vuelve a entrar y no podía entrar a mi cuerpo. Okay. Entonces, era una sensación horrible cuando era como un choque y en mi casa, mis hermanos y mis papás dicen que gritaba horrible. O sea, entonces yo me sentaba y tenía a todos alrededor de mi cama y todos así viéndome. Y entonces me decían, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo los volteaba a ver y yo, pues nada. Y todos así, pero ¿qué tienes? Y yo, no, nada. Y mi papá me decía, ay, le bajó la presión, tráiganle coca. O sea, a mi papá se le vivía diciendo que se me bajaba la presión. Pero eso me daba mucho miedo. El desprenderme de mi cuerpo me daba pavor, porque me empezaba a sentir como muy ligera y de repente, ¡pum!, me desprendía. Y era una sensación, es que no te puedes ni mover, porque bueno, pues sí, claro, no tienes tu cuerpo, no está no está conectado. No está conectado. Entonces, el volver me causaba problemas. O sea, decía, yo lo que quería es que llegaran y me movieran para regresar. Y todos me veían como que estaba dormida. Y yo andaba claro. Con viajando, la desesperación por todos lados. Y así fui entendiéndome que era diferente, que me pasaba algo, pero todavía sin saber qué es lo que tenía, o sea, qué es lo que me pasaba. Hasta la fecha me da mucho miedo llegar a un lugar y sin luz, yo no entro. No, ya sabes lo que te puedes encontrar. Claro, y me da mucho miedo que me salgan aquí. Entonces, eso sí me da miedo, o sea, soy muy asustona. Tengo que dormir con una lucecita. O sea, nunca te acostumbras a ese tema. No, nunca. ¿Y los viajes astrales eran espontáneos? Sí, no claro. Es que tú elegías. No, yo no los elegía. Por eso más se siente horrible cuando tú no estás ni preparada para hacerlo. Entonces es muy fuerte salirte y de repente ver cosas y de repente pues no entiendes, pero lo que más, ya cuando estás allá turisteando, pues bueno, turisteas y vas y ves y la verdad de metiche, ¿no? Pero porque te das cuenta de muchas cosas. Pero el miedo que más me daba es regresa. Esa era mi impotencia, que decía, no puedo regresar. ¿Cómo regreso? Porque pues no me podía mover, nadie me explicaba. Entonces decía, eso me daba mucho miedo, como que el desprenderme y el regresar
Era algo muy fuerte para mí. ¿Y en sus viajes astrales normalmente dónde iba? ¿O hasta qué partes? ¿Países? Una vez, primero nada más visitaba la casa. Okay. Así, nada más visitaba mi casa. Pero, algo conocido. Sí, algo conocido. Pero, una vez mis hermanos se fueron a Europa y me fui hasta allá con ellos a Europa. O sea, hasta allá fui, los visité, ya andaba y luego ya me vine acá a la casa. O sea, sí podía estar en varios lugares, pero yo eso sí lo evité. O sea, sí fui con esta señora y dije, es que yo no quiero hacer eso no me gusta, me da muchísimo miedo. Me dijo, siento una sensación muy fea el irme, el desprenderme. No era algo que lo controlaba, era algo que a mí me daba miedo, que bueno, ahora ya digo, no era tan feo, pero en ese entonces sí me daba mucho miedo. Uh-huh. Previo al viaje astral sentías mucha gente dice que hay un zumbido previo y todo esto. No, yo te voy a decir lo que sentía. De repente estaba en mi cama y sentía mi cuerpo como ligero, y ya de repente ya estaba fuera. O sea, muy ligero. Me sentía súper cansada y como muy ligero mi cuerpo, así, ¡fum! Y ya estaba. Ajá. O sea, no lo provocaba nada. Entonces, por eso a veces decía, no me quiero cansar. Porque dije, me voy a cansar, me voy a dormir y me voy a ir. Entonces, todo eso era lo que yo estaba pensando, de que no irme en nada. O sea, era cómo evitar esas partes. Pero pues, ya cuando me dormía, pues lo hacía Por lo que está comentando, asumo que nadie más en su familia tiene este don. No, nadie. Pero aparte de su mamá, abuelitos o alguien más, ¿o no ha sabido? Mis abuelas, las dos de mis abuelas, bueno, una de mis abuelas veía personas, pero nunca se enfocó en eso, pero sí en la casa donde vivía mi papá se aparecía una persona. Y entonces la veía hasta mi papá. Y entonces decía, mira, hay alguien debajo de la escalera, y no le hacían caso. Se cambian de la casa y entonces ven otra vez a ese señor, excavan y claro, había un tesoro allá adentro. Entonces, esa era mi abuela paterna. Y mi abuela, por el lado materno, también soy muy sensible, se les aparecían gente, lo veían, pero nadie, así como yo de vidente y eso, no, nadie. O sea, sí lo han de traer porque eso se hereda, pero nadie lo ha desarrollado como yo. Ni hijos tuyos. Mis dos hijos sí ven. Okay. Mis dos hijos sí lo perciben y todo, pero ¿Con la misma claridad que usted? Es que ellos no dicen nada. Ajá. Es que ellas me da risa porque de repente ellos me mandan a sus amigos o eso, pero pueden estar aquí y voltean y te dicen algo, o voltea y le dice algo a una amiga o eso. Le dicen, no, pero yo no sé nada, ve con mi mamá. Entonces, digo, bueno, poco a poco ellos también lo van a ir desarrollando y entendiendo, encajando en su vida. Sí, ¿no? Pero pues desde que están en mi vientre escuchan todo esto. Entonces, o sea, conmigo han vivido 1000 cosas, 1000. Más un día estaban chiquitos y vivíamos en unos departamentos y entonces estábamos, me acuerdo, yo y ellos dos aquí. Íbamos a abrir y vemos literal cómo timbran a nuestro departamento y vemos cómo se suma el botón. Y nada más estábamos los tres. Entonces nos volteamos a ver. Y luego otra vez, ¡trin! Y se me volteaban a ver. Y entonces yo abro y les digo, ¡corran! Entonces ahí vamos los tres corriendo. Pero pues era alguien, una ente, un fantasma, timbrando. O sea, ellos han vivido muchísimas cosas. Mi hijo, uno de ellos, tenía una colección de dinosaurios. Entonces me daba risa porque a medianoche rugían todos los dinosaurios, o sea, se prendían. Entonces llegaban los dos y me decían, mamá, los dinosaurios están hablando. Entonces decía yo, algún corto o algo. Entonces iban literal, dinosaurio por dinosaurio, todos los apagaba. Ya están apagados, dormidos. Y otra vez. Entonces ya volteaba y les decía, los invito a mi cama. ¿Por qué? Porque yo fui muy miedosa. Entonces yo sabía lo que es sentir miedo en verdad. Entonces, cuando se siente ese miedo y que no puedes irte a la cama de tus papás, yo decía, es que gachos. Entonces, yo nunca hice eso con mis hijos. Yo les decía, no, sí, vente, porque sé lo que es el miedo. Porque usted lo experimentó igual que ellos. Exacto. Y sus papás no la comprendieron. Exacto, me regresaban. Ajá. Qué interesante.
Ahorita se me vino a la mente de usted y su abuelita, si estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, No, la contaban. No estaríamos hablando. Yo ya estaría quemada, que claro que sí. por allá me han dicho que sí me quemaron. Sí he visto otras vidas mías, pero ¿Cómo te llega esa información de las vidas? ¿Cómo que las visualizas? Hay dos que visualizo mucha y otra, en un curso con una amiga, nos metimos a registros akáshicos y ahí vi otras vidas. Pero una con Jesús sí la veo. Te puedo describir hasta cómo caminábamos, las casas como de llaves de adobe, de tierra, las sandalias, en la casa que yo vivía, la fuente que estaba en medio. O sea, lo tengo como muy, muy, muy clara, muy claro. Y esa vida es como tipo con Jesús. Así veo cómo caminábamos y veo las casas y todo. Otra vida la veo... Perdón, antes de que pase la otra vida. ¿Quién era usted? ¿Qué función desempeñaba en esa vida en época del Divino Maestro? Pues yo me he visto con ellos caminando. En sí, no sé quién soy. Pero... me he visto al lado de cuando él está caminando y él iba caminando y pues nosotros aquí, es que iban más mujeres. Okay. Entonces íbamos caminando, pero como esa la he visto yo, nunca he preguntado más. O sea, lo tengo muy presente, entonces no sé quién era. Ok, ahora sí, perdón por la interrupción. Y en otra vida me he visto en un castillo. Hasta me vi en un castillo y que una vez salí en un caballo, me arrojó el caballo, caí al río, alguien me rescató y luego ese sí había un hombre, él me rescató y me acuerdo que como que estuvimos como en su cabaña un tiempo y luego como que me regresó al castillo, pero es que se ven como lapsos, no así como algo corrido y todo. Entonces, como de repente ya me levanto y eso ya se me olvida o ya no continúo con mi historia. O sea, esos son como flachazos. ¿Eres mujer en las dos? Perdón. ¿Eres mujer en las dos? En las tres que he visto he sido mujer, sí. Okay. Sí. Bueno, quiero entrar un poquito al terreno de Héctor. Ese hombre que miró, ¿lo identifica con alguien de la vida actual? De la vida actual. Estoy entrando a tu terreno, ¿eh? No. Sí, lo identifico, sí. Okay. Sí, lo he identificado. Entonces, parte de mi historia y parte de lo que yo escribí en el libro es acerca de la herida del abandono, que es una de las heridas principales de las que yo traigo. Como les he dicho, las heridas no se sanan en su totalidad, solo se aprende a reconocerlas, a integrarlas y nosotros a saber cómo vivir con esa herida. Ok. La herida de abandono, porque, o sea, que entonces el libro es autobiográfico, habla sobre su historia. Sí, en parte habla de mi historia y aparte de un libro, yo diría que es una guía. Porque en esa guía yo me permito compartir cómo reconocer la herida de abandono, cómo reconocerla, cómo sanarla. No se sana en su totalidad, se reconoce y cómo sanar ciertas áreas. Y las diferentes terapias que nos ayudan a nosotros a poder sobrellevar esa herida. Ok. En el caso de usted específicamente, ¿cuál era esa herida de abandono de la que sufría? ¿Herida de abandono por padre, por marido, una pareja, cuestión sentimental? ¿De qué se trataba? Bueno, es muy... Digo, si no lo puede compartir. No, sí, claro que sí, con mucho gusto. Y es muy interesante que menciona... vamos a hablar un poquito de dónde viene la herida, de dónde se origina y cómo nos afecta en nuestra vida de niño, de adolescente, de adulto y cómo nos impacta y afecta en la pareja. Okay. Y que ese es uno de los enfoques del libro. Esto es un poco de mi historia. Yo, como les mencioné, soy la hija, la menor de la familia. Mi padre falleció cuando yo iba a cumplir 5 años. Muy pequeña. Muy pequeña. Y la herida de abandono
nos viene a marcar. Si se originó cuando la persona es muy pequeña, va a tener raíces más profundas que si se haya originado cuando la persona ya está en una adolescencia o ya en una edad adulta. Las heridas por lo general se han clasificado 5 heridas. Hay una escritora francesa canadiense que se ha categorizado las 5 heridas principales. Una de ellas el abandono. La herida de abandono y de rechazo son 2 de las heridas que más nos marcan, y también nos marcan porque se originan en la niñez, en una edad muy temprana. Okay. Entonces, mi papá muere cuando yo tengo casi 5 años. La mente de un niño no está capacitada para entender lo que está pasando a su alrededor. Y es ahí donde se generan estos vacíos y cómo nos viene a afectar a nosotros de niños. Cuando nosotros ya estamos en la adultez, tenemos un entendimiento y ya vemos las cosas, vemos las historias, lo que nos ha marcado ya de una mente de adulto, de una mente consciente, madura. Pero la mente de un niño no tiene la capacidad de absorber, de entender qué es lo que está pasando en el entorno, y es ahí donde deja una marca, deja una huella muy profunda. La herida de abandono es una de las heridas más dolorosas porque se viene a crear un vacío emocional muy grande que deja marcado al niño. Okay. Cuando este vacío se integra en el ser, y estamos hablando de un niño, que yo era una niña de 5 años, aparte de sentir el vacío, la ausencia, la pérdida, en este caso de mi padre, se viene a crear un vacío de uno mismo, se viene a crear una separación que nos viene a marcar muy profundo. También esta herida en las mujeres se da mayormente con el padre del sexo opuesto, okay, que en este caso sería, para mí sería yo como mujer, el papá. Para los hombres, para los varones se vendría a dar mayormente con la madre. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? También esta herida se puede producir como doble herida, porque ¿qué es lo que pasa? Y este fue mi caso. Por la ausencia de mi padre, mi madre se queda viuda, sola, al cuidado de todos mis hermanos. ¿Y eran 8? 6, porque 2 ya habían fallecido, sí. Okay. Ella se viene a estar al cuidado de todos nosotros. Entonces, mi madre también entra en un estado emocional muy inestable por la pérdida de su esposo. Y la carga que sintió de repente de tener que hacerse cargo de 6 hijos. Correcto, y es una carga emocional muy, muy, muy pesada. Okay. Sí. No, le escucho. Bueno, entonces también esta herida se puede originar y se puede hacer una doble herida. Porque ¿qué pasa? Cuando hay un padre ausente, la madre se queda a cargo y también ella se vuelve ausente emocionalmente. Entonces, para un niño, okay, y en mi caso, mi padre se ausenta física, emocionalmente. Mi madre, con la pérdida de él, también se viene a ausentar emocionalmente. Okay. Y es ahí donde se produce una doble herida. Wow. Entonces, es algo que, como se da a muy temprana edad, el niño está muy vulnerable, muy expuesto a las experiencias de vida. Entonces, como mencioné antes, se viene a crear un vacío emocional. Aparte de sentirse solo, de no tener el cuidado de las personas que debían estar a cargo del niño y de sus emociones, de su cuidado físico, el niño nos venimos a ausentar de nosotros mismos. Se empieza a crear un distanciamiento, se empieza a crear ese vacío emocional y nosotros como niños vamos creciendo, no nos estamos dando cuenta lo que está pasando, ¿verdad? Cómo nos está afectando una herida que se origina cuando estamos pequeños. Pero como vamos entrando a la edad adulta,
Cuando llegamos y hacemos una decisión de estar en pareja, es ahí donde muchas de estas heridas se vienen a profundizar y vienen a sobresalir, porque una de las exigencias, nosotros ya como en pareja, venimos a exigir a nuestra pareja lo que mamá o papá no nos dio. Ok. Las carencias con las que crecieron. Correcto. Quieren que las cubra otra persona, su pareja. Correcto. Sí, y ese es uno de los temas de los que hablo en el libro, de cómo las carencias afectivas que no tuvimos de nuestros padres, nosotros ahora de adultos y en pareja, venimos a exigir a la pareja que llene esos vacíos emocionales que se dieron en la niñez, que mamá o papá debieron de haberlos cubierto. Y como no fueron cubiertos, la pareja, la persona más cercana emocionalmente a nosotros, a ellos venimos a ponerles esa demanda de querer que ellos satisfagan nuestras propias carencias. O sea que lo mejor en casos así es estar consciente y sanar antes de tener pareja. Eso sería eso sería maravilloso. Pero desafortunadamente o afortunadamente, porque todo es una experiencia de vida, eso es una de las cosas que vemos en constelaciones familiares, que todo es perfecto como ha sido, porque a nosotros se dice que como hijos, nosotros escogemos a nuestros padres, porque son los padres los que nos van a venir, son nuestros más grandes maestros. Yo en el libro menciono que tanto los padres como nuestras parejas vienen a ser nuestros más grandes maestros, porque son los que nos vienen a mostrar nuestras heridas, pero también, si nosotros nos permitimos, son los que nos permiten verlas, transformarlas y poder sanar esas heridas. Mencionó que elegimos a nuestros padres. O sea, aquí puedo asumir que se está refiriendo al contrato de vida que hacemos antes de nacer. Es correcto, sí. Sí, cuando nosotros entramos a este cuerpo físico, nosotros ya traemos una misión de vida. Y eso les recuerdo a la audiencia, que si se han preguntado cuál es su misión de vida en este plano, porque no estamos aquí al azar, no estamos aquí por experimento o porque solamente a Dios le plació ponernos en este planeta. Estamos aquí porque todos, absolutamente todos, traemos un plan de vida, un plan maestro creado por Dios, y siempre va a ser en beneficio de nuestra alma, en beneficio de que nosotros vayamos evolucionando siempre para mejor. Desafortunadamente la mayoría de la gente, pues no, está las conciencias dormidas, ¿verdad? Tristemente. Pero antes de profundizar un poquito más en este tema, quería preguntarle, en el caso de usted, la herida de abandono fue porque su papá falleció, él trascendió cuando usted era muy pequeña. Sí, correcto. Pero me viene a la mente, los niños, los pequeños que tienen a su papá y a su mamá, que viven en el mismo hogar, pero el papá se la pasa embriagado, se la pasa con los amigos, en el fútbol, en los deportes, en el juego, lo que sea, y no está presente, aunque viven bajo el mismo techo. Y la mamá igual, si tuvieron 6, 7, 8 de familia, y la mamá tiene, y seguiditos, la mamá tiene que estar al pendiente de todos. O sea, en esos casos, ¿sería similar la herida de abandono de los niños, de que no tiene al papá? Está físicamente, pero emocionalmente no está. Y la mamá igual, ¿sería algo similar o habría mucha diferencia? No hay mucha diferencia, porque uno de los daños más grandes que podemos tener el ser humano es el abandono emocional. Porque, como menciona, puede el padre y la madre estar presentes físicamente, pero cuando no hay un cuidado emocional, el cuidador no está ahí para satisfacer las necesidades emocionales del niño, se viene a producir de igual manera una herida de abandono profunda. Ahora sí que por un proyecto familiar estamos acá, nos mudamos de país, y cuando yo llego acá yo encuentro una gran necesidad
en nuestra población hispana de este trabajo interior de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual. Creo que hay pocos espacios para las mujeres hispanas y aunque estoy conociendo cómo abrirnos aquí en la práctica, aquí es un lugar mucho más reglamentado, todo es como que un poquito más complicado para echar a andar estos programas. Sin embargo, nuestra gente hispana está muy necesitada de este tipo de formación, de este tipo de trabajo en grupo, abrirnos, trabajar nuestras emociones, superar estas partes de la separación, el migrar, el dolor que implica migrar, el separarte de la madre, el muchas veces no volver a ver a la madre. Todo eso va generando una herida en las mujeres que se va pasando con los hijos también. Entonces, desde el programa Sanar Guiando, lo que estamos es ayudando a otras mujeres, dándoles herramientas para que ellas puedan sanarse a sí mismas, pero acompañar al mismo tiempo a otras mujeres, sostenerlas, generar esos espacios de sostén. Y entonces mi historia con las mujeres se va entrelazando con el trabajo del círculo desde México. Sí, en México creé un centro holístico también en mi jardín, Jaulima, y ese centro holístico albergó a muchas mujeres también ahí en nuestro trabajo de círculo de mujeres. Yo me mudo de país y encuentro que acá es igual una gran necesidad. Y pues ahora sí que esto es una misión que se elige o te elige, ya no sé, pero lo tomas y pues aquí estamos. Por ahí se dice que lo que buscas te anda buscando también a ti. También te está mirando, tal vez. Pero déjame le pregunto, estos círculos de mujeres son para sanar problemas emocionales que traen. ¿Usted antes de iniciar tuvo que sanar de alguna herida? Por de supuesto. Infancia, de algo, ¿sí? Yo creo que cuando llegamos a este camino, lo que nos trae es ese dolor. El dolor personal nos hace entrar en este camino y el aprender a mirarnos que del dolor se puede resignificar para que ese dolor te construya en una mejor persona, más sensible, mucho más empática con las demás. Entonces te das cuenta que eso que te sanó el alma a ti, le puede sanar a otras mujeres. Entonces yo me di cuenta que las mujeres necesitamos espacios donde hablar de manera segura, expresarnos, explorar esa parte espiritual sin el tinte religioso, que fuera muy libre para expresarse, para abrir su alma, para expresar sus miedos, para expresar los dolores que a veces ni siquiera se pueden nombrar. Los tenemos, pero no sabemos cómo se llaman. Hay mujeres que llegamos al círculo y cuando escuchamos hablar a la otra mujer y expresar su problemática, decimos, yo también viví eso, pero no sabía que ese era un problema. Solo sabía que me causaba dolor, pero no sabía por qué. Entonces, cuando estás en el círculo, te ves en la otra, te reconoces en la otra. Y a veces no puedes hablar, a veces te quedas muda, a veces solo lloras, pero hay otras que están hablando y están expresando. Y en ese proceso la energía se va entrelazando entre las participantes y vamos sanando unas a otras. Así que el círculo yo lo hice para mí, para sanar yo. Y en ese camino hubo otras mujeres que también se sintieron abrazadas en esa misma energía. Y bueno, pues de ahí yo dije, se requieren más mujeres haciendo este trabajo y creé este programa. Entonces ya tiene muchas alumnas, muchas discípulas. He tenido varias generaciones, creo que 4 generaciones de mi programa. El programa nos lleva a un trabajo intenso semanal de 3 meses, donde nos estamos mirando, estamos leyendo, estamos trabajando cosas internas, porque para ponerte a dirigir un círculo de mujeres hay que haber hecho también un recorrido de sensibilización, de autosanación, para que cuando estés ahí trabajando hayas desarrollado como ese músculo para sostener a otras mujeres, para abrazarlas, ¿no? A veces las cosas que se cuentan en un círculo son tan desgarradoras que si no tienes la fuerza emocional para sostener el grupo, te atraviesa. Y a veces la que dirige el círculo de mujeres tiene que parar un tiempo
porque también le ha impactado aquella información, aquellas experiencias. Entonces requiere una preparación. Por eso yo pensé, es importante que te enseñen algunas cosas antes de ponerte a dirigir un círculo. Y ahí fue que empecé a tomar. Ha habido muchas mujeres que han aportado mucho trabajo ya a la bibliografía de círculos de mujeres en todo el continente americano y también, por ejemplo, Miranda Gray, que es inglesa, ella aportó mucho sobre el ciclo menstrual de una manera como poética, enlazándolo con los círculos de mujeres. Desde el sur también, en Argentina, en Chile, ha habido muchas mujeres que están aportando libros, materiales a los círculos de mujeres. Entonces, este es un movimiento que por supuesto que no empezó conmigo, pero en el que nos hemos ido sumando más mujeres y lo que queremos es que en cada familia se pueda hacer un círculo de mujeres, que cuando te sientas con la abuela, con tu mamá, con las tías, en vez de sentarnos a criticar, a quejarnos de lo que está pasando, sea un círculo de contención emocional, de un entendernos, comprendernos, que haya esa empatía, porque creo que este nivel de energía circular, donde no hay una jerarquía, donde nadie es más que nadie, donde nos sentamos solo a observarnos, a entendernos desde el chakra corazón, sí, directo, del alma, del corazón a corazón. Y si como mujeres logramos fortalecer este canal de entendimiento, yo creo que esta es una onda expansiva hacia todo lo que nos rodea, nuestros vecinos, por supuesto, nuestra familia, los hombres de nuestra vida, todo donde nos movemos, nuestros animales, nuestras plantas. Tú te das cuenta cuando llegas con una mujer que tiene una energía en ese equilibrio porque ves el alrededor que tiene. Eso es sin duda. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma.